Perdón por el corte abrupto. Decíamos entonces, continuando con la presentación, que el convenio 135 no solamente protege al trabajador o al representante del trabajador, perdón, ¿verdad? Contra despidos, sino contra cualquier acto que perjudique su desempeño. Por ejemplo, un traslado. El traslado, ¿verdad? Puede perjudicar el desempeño de un dirigente, un representante laboral. Y deben existir facilidades y condiciones para que pueda ejercer su función, claro, sin afectar la productividad de la empresa. Es decir, por ejemplo, no se puede alegar que se está atentando contra el convenio 135 por el hecho de que no se permita en una empresa la paralización de las actividades de la empresa porque los trabajadores van a una asamblea con sus representantes sindicales. Eso no es una violación del convenio 135. También el convenio nos invita a que estas condiciones para facilitar la actividad laboral no afecten la productividad y además de eso se adapten a la estructura laboral del país y de la empresa. Por ejemplo, si una empresa está descentralizada, lo correcto es que la estructura de representantes sindicales o laborales dé espacio a que todos los trabajadores, tanto los del nivel central como los de las sucursales, puedan sentirse representados por la estructura de representación. Luego, efectivamente, habla de los dos tipos de representantes. Por un lado, los representantes sindicales y por otro lado, lo que llama el convenio, los representantes electos. ¿Qué significa eso? Supongamos que en un colectivo de 300 trabajadores, 200 son los que están afiliados al sindicato y los otros 100, porque los otros 100 podrían decir, yo no me siento representado por esa junta directiva porque yo no soy afiliado a ese sindicato. Entonces, lo correcto no es que el empleador diga, bueno, entonces no negocio con el sindicato. No, lo correcto es que esos 100 trabajadores que no están afiliados al sindicato elijan a su representante para la negociación. Por eso es que el convenio 135 habla de representantes sindicales y también habla de representantes electos. Representantes electos. Luego vamos al convenio 151 de la OIT, que desarrolla la temática relaciones laborales en la administración pública y es un convenio de 1978, aprobado en la conferencia de 1978. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Regular las condiciones de empleo y la libertad sindical en el sector público. Esto sienta una premisa de arranque. Significa entonces que efectivamente la OIT reconoce que los trabajadores públicos tienen efectivamente que recibir garantías para que puedan sindicalizarse y sus representantes puedan también desarrollar su actividad sindical o de representación. ¿Cuáles son los principios clave del convenio 151? Primero, protección contra actos de discriminación sindical. Segundo, derecho a la negociación colectiva para empleados públicos. Por supuesto, aquí siempre se deja sentado el principio de que cada estado puede adaptar los principios del convenio 151
a su sistema político y administrativo, pero además eso tiene una doble intención. Es para estados centralizados, como los llamados estados socialistas, y también para estados de corte occidental, es decir, los estados que nosotros conocemos en el marco de la democracia representativa. Considera el convenio diferencias entre el empleo público y el privado. Y aquí solo hago referencia rápida al viejo debate de si los trabajadores del sector público, por el hecho de trabajar para un empleador que no persigue excedente, deben tener condiciones diferenciadas con relación a los trabajadores del sector privado, donde el empresario crea la empresa, obviamente con ánimo de lucro. Aquí hay dos posiciones claramente diferenciadas. Los que dicen que efectivamente los trabajadores del sector público deben tener condiciones distintas a los del sector privado porque su empleador tiene un carácter social, el Estado, y el empleador privado busca excedentes. Y están los colegas laboralistas que dicen, un momento, señor, para todos los efectos, cuando el Estado actúa como empleador, tiene la misma figura del empresario privado. Y no se pueden establecer condiciones de desventaja para los trabajadores del sector público bajo el alegato de que su empleador no busca excedentes. Tienen la misma condición material, son trabajadores. Esta discusión no termina y se encuentra presente cada vez que encontramos conflictos laborales en este campo. El convenio 151 pide garantías para que existan procedimientos de resolución de conflictos y también establece la premisa del reconocimiento de las organizaciones de los empleados públicos. El texto de estos convenios que he reseñado, en sus aspectos más importantes, resumen lo siguiente. Por ejemplo, el convenio 87 establece literalmente los trabajadores y empleados tienen el derecho de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse a ellas, así como a federaciones y confederaciones. Es decir, el convenio reconoce lo que se llaman las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado. En la protección contra la injerencia, el convenio 87 establece las organizaciones de trabajadores y empleadores deben estar protegidos contra cualquier acto de injerencia, de unos con respecto de los otros. Porque esto implica derecho a la libre asociación. Además, el texto del convenio 87 da el derecho a las organizaciones a afiliarse a organizaciones internacionales, prohibiendo las restricciones al derecho de sindicalización y todo su contenido. Luego, el convenio 98, en términos literales, establece, artículo 1, los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Y para no dejar una cláusula en blanco, el convenio indica dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto a sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de
dejar de ser miembro de un sindicato. B, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma, traslado, disminución de su rango ocupacional, formas de perjuicio en relación a sistemas de incentivo, etcétera, a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. El artículo 2, de nuevo, subraya la protección contra todo acto de injerencia de una respecto de las otras, ya se realice, dice, directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. ¿Quiénes son los agentes del empleador? Sus gerentes y cargos de confianza. Y habla de no incidir o no tener injerencia en su constitución, sí, pero también en su funcionamiento y en su administración. Yo puedo dejar que se cree, pero una vez que está creado, puedo ejercer acciones para controlarlo o para asegurarme que la junta directiva sea afín a mi mandato. Se consideran en el inciso 2, dice, actos de injerencia en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores, lo que en América Latina llamamos sindicatos blancos o sindicatos amarillos. El artículo 3 nos pide crear organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho a la sindicación que está establecido en los artículos anteriores. Siempre la OIT deja un espacio efectivamente para la legislación nacional. En el artículo 4 se hace énfasis, tanto para trabajadores como empleadores, en la necesidad de crear condiciones para que se puedan desarrollar procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. El artículo 5 establece la excepcionalidad relacionada con la aplicación de estas garantías a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y luego, efectivamente, el convenio no puede utilizarse para menoscabar en modo alguno derechos que ya los trabajadores tengan en virtud de las leyes, las sentencias, las costumbres o los acuerdos que ya existan en las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, si en algún Estado nacional ya se han creado condiciones especiales que reconocen derechos sindicales a la Fuerza Armada o la policía, no se pueden revertir a partir de la adopción de este convenio. El presente convenio dice, no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no debe interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Luego, en el texto del articulado del convenio 135, que es relacionado con los representantes sindicales de los trabajadores, se habla de la necesidad de que los representantes laborales gocen de protección especial contra todo acto que los pueda perjudicar, incluido el despido o
impedimento para sus actividades. Siempre, óigase bien, que dichos representantes actúen de conformidad con las leyes, es decir, las garantías establecidas en el convenio 135 no llegan al punto de admitir que un representante sindical puede actuar violando la ley. Eso no está contemplado dentro de las prerrogativas y derechos del convenio 135. Luego, la necesidad de que los representantes sindicales gocen de condiciones apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones, tomando en consideración las características propias de la empresa. Y finalmente, en el inciso 3 del artículo 2 de este artículo se señala: la concesión de estas facilidades no podrá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, no se pueden suspender las actividades de la empresa porque vamos a una asamblea con los sindicatos y eso es parte de la garantía a los representantes de los trabajadores. Mucho cuidado con esos excesos. Luego, efectivamente, el artículo 3 hace referencia claramente a las dos categorías de las que hemos hablado: representante sindical o representante de trabajadores electos por ellos, para mantener el equilibrio entre la forma de sindicalización, que es la tradicional, con formas directas de representación. Luego, efectivamente, el artículo 4 establece que la legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las decisiones judiciales podrán determinar, dice, qué clase o clases de representantes de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en el presente convenio. Es decir, el convenio de la OIT tiene que tomar de referencia también lo que pueda producir la legislación nacional, lo que se puede estipular en los contratos colectivos, en los laudos arbitrales o las decisiones judiciales. Por ejemplo, una gran mayoría de legislaciones nacionales en América Latina señala que los extranjeros no pueden ocupar cargos directivos en los sindicatos. Eso no violenta el convenio 135. Luego, el artículo 5 establece una situación muy particular. ¿Qué ocurre cuando hay, por un lado, representación sindical y por otro lado hay un grupo de trabajadores que no pertenecen a ese sindicato? Sencillo, dice el artículo 5. En ese caso se deberán de implementar medidas para que en una negociación estén representados tanto los trabajadores afiliados al sindicato como aquellos que no lo son. Es decir, ahí tendríamos, por un lado, representantes sindicales y a la par de ellos, representantes electos. De tal manera que no se pueda utilizar el argumento de que no todos los trabajadores están afiliados al sindicato para decir, bueno, pues entonces no tengo por qué negociar con el sindicato porque no los representa a todos los trabajadores. Otro elemento efectivo es que el convenio está en el artículo 6, ¿verdad?, sometido a las particularidades vinculadas a la legislación nacional de cada país. Luego, el articulado del convenio 151 también es importante porque dependiendo de su contenido literal podemos entender la lógica de la concreción de esta garantía. Repito, el convenio 151 está relacionado con las actividades sindicales en la administración pública y lo que dice primero es que efectivamente, ¿verdad?, el convenio se aplica a esas personas de la administración.
Luego, el artículo 2 señala que la legislación nacional debe establecer cuál es el nivel que cubre el convenio 151. Por ejemplo, es lógico que el ministro y viceministro no pueden invocar la garantía del convenio 151. ¿Por qué? Por la naturaleza de su nombramiento y de su función. Ellos representan al Estado en la cartera de trabajo, salud, educación, etcétera. No pueden a su vez asumir una lógica de empleados de base. Además, se supone que ellos tienen un marco de garantías y prerrogativas distintas, nacido de su vínculo directo con el poder central. Luego, la legislación nacional, igual que en el caso anterior, debe establecer la cobertura de esta garantía del convenio 151 cuando se trata de la Fuerza Armada. El artículo 3 señala efectivamente que debe entenderse como organización de empleados públicos cualquier organización cuya composición y objeto sea fomentar y defender los intereses de los empleados públicos, aunque no le llamemos sindicato. Hay muchos sindicatos que no se llaman sindicatos. En Nicaragua, el sindicato de los empleados públicos se llamaba Unión Nacional de Empleados, UNE, y así sucesivamente. El artículo 4 establece expresamente que no deben existir, actos de discriminación antisindical contra los empleados públicos en relación con su empleo. Eso significa, inciso 2 del artículo 4, no sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella. No se puede despedir a un empleado público o perjudicarlo de cualquier forma porque está afiliado a una organización o porque participa en las actividades normales de su organización. Deben tener, artículo 5, plena independencia de la autoridad. Imagínense un sindicato sometido a la voluntad del ministro. Y deben tener independencia y protección contra cualquier acto de injerencia de la autoridad pública. Se consideran actos de injerencia, dice el inciso 3 del artículo 5, aquellas que están destinadas efectivamente para fomentar la constitución o el funcionamiento de organizaciones de empleados públicos, colocándolos bajo el control de la autoridad. De la misma manera que no queremos que un sindicato esté bajo la autoridad del empresario privado, no queremos que un sindicato esté bajo la autoridad del ministro. El artículo 6 habla efectivamente de la garantía para el trabajo de los dirigentes o representantes sindicales en el sector público, siempre garantizando el servicio. Por ejemplo, el inciso 2 indica: la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Esto es muy importante porque no puede sacrificarse la calidad del servicio público bajo el pretexto de que tenemos actividades sindicales que cumplir. El artículo 7 motiva el uso de procedimientos de negociación entre autoridades y organizaciones de empleados públicos, precisamente para determinar condiciones de empleo. El artículo 8 habla de la invocación a procedimientos vinculados a la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y finalmente, el artículo 9, relevante, establece
que los trabajadores del sector público gozarán de todos los derechos civiles y políticos, esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical. Ahí no quisieron poner huelga, pero establece la reserva de el tema de la naturaleza de sus funciones. Cuando veamos el tema de la huelga y estudiemos la huelga en el sector público, vamos a ver cómo efectivamente la OIT ha implementado la categoría de restricciones en los servicios esenciales, precisamente para preservar los intereses de la población. Por ejemplo, es claro que la huelga en el sector salud tiene severas restricciones adoptadas en criterio y consenso con la Organización Internacional del Trabajo. Y de esta manera, colegas del máster centroamericano en Derecho Laboral o colegas que aún estando fuera de ese programa de estudio están interesados en estos temas, hemos abordado a grandes rasgos, ¿verdad?, las disposiciones de los convenios internacionales de la OIT en materia de derechos colectivos del trabajo. Muchas gracias.